Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ochoa y nos encontramos con la licenciada Ada Luna Pérez, estudiadora de Historia en Medicina, que tiene una maestría en Historia del Mente y hoy está realizando ahorita un doctorado con prácticas médicas en Michoacán del siglo XVIII y XIX. ¿Cómo le ha ido, licenciada? Muy bien, gracias. En este caso, usted se interesó mucho en lo que es la historia de Nicolás León, ¿verdad? Sí, desde que estudié la licenciatura en Historia me interesé por esta línea de que es Historia de la Medicina y que es todo un ámbito de la historia de la ciencia, pero mi referente siempre fue Nicolás León para poder entender el discurso que se tenía sobre el ejercicio de la medicina en Michoacán durante el siglo XVI, que fue mi tema de licenciatura. Ah, ya. ¿Y desde cuándo fue? Cuando usted nos dice que el interés fue desde que estaba en la licenciatura. ¿Cuál fue ese primer libro que te interesó y que dijiste, bueno, desde aquí me gustó Nicolás León y desde aquí pues ya parto para igual tener conocimientos en lo que es, tener conocimientos en lo que sería, pues, bueno, partir de esos conocimientos de Nicolás León para realizar otros estudios y demás? Bueno, el primer libro es el más conocido, que es la historia de la medicina en Michoacán, que después tuvo un nombre que se llamó Apuntes para la historia de la medicina en Michoacán, y que fue el trabajo con el que se tituló y obtuvo el título de médico. Este libro es importante porque nos habla de la historia de la medicina en Michoacán, pero desde las prácticas médicas prehispánicas. O sea, él habla del Jurica, que es el médico tarasco, él habla del Cicuame o del Jurimecha, que era el nombre que tenían los antiguos médicos en la cultura tarasca. Entonces, esta forma de hacer una historia general de la medicina en Michoacán de Nicolás León, pues forzosamente te obliga a revisar este material bibliográfico para poder construir un discurso y sobre todo que era del siglo XVI lo que yo buscaba. Y el trabajo que yo presenté es Salud y Enfermedad en Michoacán entre los tarascos del XVI. Lo que yo hago es reconstruir todas las voces alusivas a la medicina y por ende pues a quién eran los personajes médicos. Como es un diccionario de lengua tarasca, entonces mis referentes pues eran Nicolás León, que le había explicado y que él ya había hablado de quiénes eran los médicos tarascos. Entonces, por eso es mi primer encuentro con la bibliografía de Nicolás León. ¿Y qué diferencia hay en este libro, en este diccionario donde se manejan lo que son el lenguaje tarasco, o tal vez con otros libros que tal vez sean de ese mismo siglo? ¿Qué lees tú de esto? Curiosamente, los trabajos de Nicolás León son los pioneros y son casi los únicos libros sobre historia de la medicina que hay en Michoacán. La historia de la medicina no ha sido debidamente estudiada por los historiadores michoacanos y está en deuda, ¿no? Se conoce muy poco de la historia de la medicina en Michoacán, no hay estudios sobre personajes ni instituciones médicas. Así que los trabajos de Nicolás León son los primeros, es pionero en historia de la medicina y por eso es un referente obligatorio consultar su material. Claro, y también dices de esas en la exposición que diste hace poco tiempo, que es de referente Nicolás León al momento de hacer una tesis. Sí, si tu tesis o tu trabajo de investigación es sobre historia de la medicina, Nicolás León es un referente. En primer lugar, porque son los únicos trabajos publicados sobre historia de la medicina. En segundo lugar, por la información bibliográfica y documental que maneja Nicolás León en sus trabajos. Y en tercer lugar, porque él hace un análisis completo desde su punto de vista médico, pero también histórico. Entonces, al momento de iniciar una investigación sobre historia de la medicina, no se puede partir si no se ha revisado el trabajo de Nicolás León. Es el parteaguas, en pocas palabras, para toda persona que se quiera dedicar a la medicina. Exacto, porque los grandes trabajos de historia de la medicina son Nicolás León, con toda su publicación, que es la historia de la obstetricia en Michoacán, desde tiempos precolombinos hasta 1874, historia de la cirugía desde tiempos precolombinos hasta 1875, y apuntes para la historia de la medicina en Michoacán, y el otro libro que es Historia de la medicina en Michoacán, que habla sobre la escuela de medicina de Michoacán. Estos libros son los únicos y recientemente nos referimos a los trabajos de la doctora Silvia Figueroa. Son las únicas personas que han trabajado sobre temas de historia de la medicina. En el
En él escribió el doctor Napoleón Guzmán, el doctor Gerardo Sánchez, la doctora Silvia Figueroa, y ya, es todo lo que se ha escrito sobre historia de la medicina. Y ahora que yo tengo ya unos años dedicándome a esta línea de investigación, es que retomo los trabajos sobre historia de la medicina, pero de ahí para allá no hay producción historiográfica. Ah, ya. Y en el caso, por ejemplo, ¿se tiene información o ya sea fotografías cuando mencionaste en esta exposición que había dentro de este primer hospital en donde estaba Nicolás de León, lo que es el área de parteras exclusivamente para esas personas? Sí, hay material fotográfico en la Fototeca Nacional. Y yo he revisado alguna prensa local y hay algunas fotos. De hecho, Nicolás León tenía una colección fotográfica impresionante sobre población indígena. Esa colección, ese acervo lo tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su Fototeca Nacional, y de hecho la colección se llama Nicolás León. Y muchas comunidades, muchos trabajos que hablan sobre población mazahua, otomí o de la región de Oaxaca y Michoacán retoman las fotografías de Nicolás León, incluso en las publicaciones están citadas foto Nicolás León. Él tiene esa colección fotográfica que la tiene resguardada el INAH, así como las colecciones tanto de flora, naturaleza, como de antropología y arqueología. Esas colecciones están disponibles en el Museo Nacional de Antropología y están clasificadas como colección Nicolás León y el nombre de la colección. ¿Y cuántos aproximadamente de esta colección que aportó Nicolás León en este caso, qué cantidades? Es una cantidad impresionante. De cráneos son alrededor, los que yo revisé más o menos, pues tendría casi 200 cráneos que él hace mediciones antropométricas. En el caso de la flora y fauna también son varias colecciones. De hecho, él estudia una planta muy particular de la región y hace todo un estudio, pero hace una clasificación, y de esa planta tiene alrededor como de 50 ejemplares. Entonces estás hablando de que también se metió mucho en lo que era la taxonomía. Exacto, la botánica. Tiene su mayor aporte a las ciencias naturales. Son las colecciones que algunas de ellas todavía están en el Museo de Historia Natural. Cuando él se va a la ciudad de Oaxaca, deja la estructura del Museo de Historia Natural, se lo cede a Martínez Solórzano. Manuel Martínez Solórzano amplía las colecciones, sobre todo las de flora y fauna, y las trabaja con Eugenio Dugués, y es cuando lo presentan en una feria internacional en Francia. Pero en realidad el impulsor de todo este escenario científico pues es Nicolás León. Él empieza a construir esas colecciones, se lleva algunas colecciones, y cuando se va al Museo Regional de Oaxaca hace exactamente lo mismo, empezar a formar colecciones de la flora y fauna. Yo decía, Nicolás León tiene aportes impresionantes para las ciencias naturales, para la botánica, incluso hace el catálogo botánico mexicano y hace un catálogo para la flora mexicana. ¿Y qué hay de cierto, por ejemplo, en el caso si hablamos de lo que son los niveles antropométricos? Nicolás León pues, es el primer encargado del gabinete antropométrico de la cárcel de Belén de 1901 a 1903-4, y él siendo el primer encargado es cuando se pone en práctica el sistema de identificación criminal a partir de las mediciones antropométricas. Es un sistema basado en el sistema Bertillon de origen francés, pero que es aplicado en la Ciudad de México por primera vez con Fernández Martínez de Vaca y Cesario Lombroso y Nicolás León. Nicolás León es el encargado porque es médico y porque conoce muy bien cómo se debe de medir un cuerpo. Curiosamente, al mismo tiempo que está haciendo las mediciones antropométricas en la cárcel de Belén para identificar a los criminales, el auge de la antropología forense o criminal es muy grande y le permite hacer estudios. Entonces, ir determinando el perfil antropométrico de las personas que eran tendenciosas a la criminalidad. Y yo localicé en el AGN un expediente donde Nicolás León está pidiendo permiso a la cárcel de Belén para ausentarse un fin de semana porque quiere medir una familia de enanos que está en Oaxaca. Entonces, él empieza a tener como mucho interés en la antropometría. Y por ejemplo, de la antropometría en este caso, ¿él se basaba en las mediciones de un segmento de aquí del codo hacia acá? Exacto. ¿O en
¿En las fracciones? No, el sistema Bertillon especifica qué se debe de medir. Incluso hay una tabla en donde te va diciendo paso a paso lo que se tenía que medir. Se tenía que medir el tamaño del pie, se tenía que medir la pierna y lo que era el muslo, el brazo y el antebrazo. Esa era la estructura ósea, pero la estructura del cráneo era el tamaño, la forma de las mandíbulas, las dimensiones, o sea, oval, o del óvalo, o de lo que era la gota del agua, los pómulos y la dimensión del cráneo. ¿Y sí concuerda mucho esto de los niveles, sí concuerda esos niveles, sí concuerda esto con los estudios actuales que se han realizado? A partir de 1900, la antropología criminal y la antropometría tuvo, lo que te decía, tuvo un auge. Y se han hecho muchos estudios sobre todo para, por ejemplo, hay trabajos sobre la importancia de la raza, que pueda tener rasgos anatómicos, pero que hacen propicios a la criminalidad de una persona. Es decir, aquellas personas que tienen cierto tamaño del cerebro, que tienen ciertas dimensiones, sí hay una teoría que dice que pueden ser más tendenciosos a la criminalidad, y habla mucho sobre la influencia racial. Y Nicolás León decía, bueno, la raza indígena por naturaleza es agresiva, pero eso no era un detonante para ser criminal. O sea, la criminalidad la basaba como un elemento cultural, pero también con un elemento antropológico que podría ser propicio, más no determinante. Y llegando a esos niveles antropológicos, en este caso, bueno, a esos niveles como para ver si una persona era criminal o no, entonces se puede ver en el caso de los pómulos y... Son mediciones, es todo un conjunto de mediciones. Ajá. No te puedo decir el brazo es mayor o es de cierta medida, no. Se hacen muchos estudios, está una investigadora que se apellida Orcasitas, está Alicia Speckman, está el propio Cesario Lombroso, Antonio Ferri, que son los autores principales que trabajan sobre la antropometría criminal. Y ellos definen, ¿no? O sea, sí hay características físicas, pero no son determinantes o que propicien la criminalidad. La criminalidad es un conjunto de elementos, y incluso todos concuerdan y concluyen que todos estamos, o sea, todos tenemos o somos, como podemos ser incitados a la criminalidad. O sea, todos tenemos ese detonante que nos puede hacer criminales en cualquier momento, claro. Y que no es una condición física o anatómica o antropológica. Claro, es como si en ese caso, ¿no?, se da por una chispa de ira que en ese momento te da, puede resultar que hay... Sin embargo, hay razas que por su estructura sí son más propicias a la criminalidad. ¿Cómo qué razas son esas? No lo define, sí, pero sí habla de razas. Y es cuando hace su división de clases también, de razas. Y en los niveles antropométricos, en este caso, se puede llegar a una conclusión en donde se diga que a lo mejor al hacer esos niveles con diferentes razas o personas, digamos que tenían alguna deficiencia mental. No, la deficiencia mental, o sea, la antropometría te va a permitir entender todo esto. El elemento racial tiene ciertas condiciones. La deficiencia mental es otro aspecto, pero no es determinante para la criminalidad. Durante el porfiriato, aquellas personas que eran vagas y que no tenían oficio, se les sentenciaba como vagos. Incluso en el manicomio de la Ciudad de México, muchas personas que eran vagos y que se dedicaban a la vagancia eran considerados como criminales porque no tenían un oficio. Entonces, esto es todo el conjunto de la antropología criminal. No por ser vago eres delincuente ni eres criminal, ni eres tendencioso a la criminalidad. No tienes un oficio, o sea, esa es una particularidad. Pero esta escuela de antropología física sí va a ser muy clara. Es decir, las medidas antropométricas sirven para identificar criminales, más no para decir que son propicios a la criminalidad. Y dentro de este gran personaje, ¿qué nos puede decir? ¿Hay algo de la vida privada de él que sea interesante para el público criminal? Curiosamente, Nicolás León cuidó mucho su vida personal. Cuando uno revisa a Nicolás León, solamente vamos a ver publicaciones, solamente vamos a ver trabajos, o sea, solamente vamos a ver aspectos académicos. No vemos un lado personal.
Yo por eso les decía que justo la portada de la Historia General de México, que la escribe entre Francia y México, es la única que tiene una dedicatoria personal. De ahí para allá sus obras son solamente con tinte académico intelectual. Era un erudito en pocas palabras. Exacto. Era una persona que tenía su capacidad de su propio conocimiento y formación como médico, involucrarla en todos los aspectos de la vida. Nicolás León tenía muy claro que una persona no puede estar exento de su historia y que por lo tanto tenía que conocer su contexto histórico. Y lo deja muy claro en todas sus obras, siempre va a hablar de historia. Pero también habla sobre la población, es decir, su entorno poblacional, y el entorno poblacional de Nicolás León pues era la población tarasca. Entonces por eso él también siempre habla sobre la población tarasca y sobre la arqueología, antropología, siempre va a vincular los conocimientos. Nicolás León no veía un solo objeto de estudio, sino él veía un conjunto de objetos que determinaban un hecho histórico. Y en este caso, por ejemplo, bueno, y si nos ponemos a analizar la idea de los León en este caso, usted como investigadora, ¿por qué se razona más en el pueblo de lo que es la población tarasca? No, tiene estudios sobre la población de Oaxaca, sobre los matlazaguas, sobre la población náhuatl, sobre la población otomí. O sea, pero sí es cierto. Lo que pasa es que también dices que también hizo un estudio de Mesoamérica. De Mesoamérica. Entonces, en su artículo, en los anales del Museo Michoacano, sí se basa mucho en la población tarasca, pero sí hace estudios comparativos con la población precolombina. Y que te hablo hasta el sur de América, habla sobre los incas del Perú. Ya. Nicolás León, la otra faceta que tiene es que es también filántropo. ¿Fue filántropo, no? Sí, pero te digo que sobre su vida personal habla muy poco. O sea, lo que tú puedes encontrar de Nicolás León solamente son artículos, publicaciones y todas de tinte intelectual. Claro. Él nace en Quiroga y funda un museo michoacano. Él es el fundador del Museo Michoacano y eso le permite después ser invitado a fundar el Museo Michoacano, el Museo Regional de Oaxaca. Él es fundador y es el primer director del Museo Regional de Oaxaca, pero también es director del Museo Nacional de Antropología. Lo dirige y establece algunos gabinetes. Y sin siquiera ser antropólogo. Sin ser antropólogo, él siempre fue médico de formación, pero toda su producción historiográfica le permite ser reconocido como antropólogo. Creo que es de los pocos intelectuales a los que se les dice historiador, antropólogo, X, ¿no? Porque ahora pues las ciencias están muy fragmentadas, pero Nicolás León tenía ese dominio. Claro, y en este caso, lo que se me hace tan interesante es su vida, y increíble porque pues ya cuántos años has venido investigando a Nicolás León. Sí, Nicolás León yo lo tengo investigando desde el 2002. Desde el 2002 hasta la fecha. A la fecha. Y aún el día de hoy siguen apareciendo cosas sobre Nicolás León. A la fecha todavía siguen apareciendo más artículos. Más artículos. Y bueno, esto tiene que ver con todas las nuevas políticas documentales que hay en el mundo. Es decir, los acervos documentales cada vez se están haciendo más públicos, se están digitalizando y se están poniendo con mayor disponibilidad para los investigadores. Entonces, eso te permite que tú tengas acceso a fuentes documentales digitales estando en Morelia y consultar un archivo francés. Claro. Entonces, esto te permite conocer materiales distintos y que a lo mejor simplemente en el estado no están, pero están en algún otro país y así lo localizas. O sea que digamos que en Francia hay documentación de sí, que va a seguir a la. Exacto, porque Nicolás León estuvo en Francia. Nicolás León en Francia exhibe una colección en la Feria Internacional de Francia, pero también está un tiempo. De hecho, el libro de Historia General de México está publicado y editado por México y Francia. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo fue que estuvo en Francia Nicolás León? No lo sé, yo no sé si estuvo de visita y no he localizado que haya estado en una estancia, pero sé que sí estaba muy relacionado con algunos intelectuales franceses. Esto es porque, por ejemplo, el gabinete antropométrico es de origen francés, el sistema Bertillon es francés, y recordemos que Nicolás León es del grupo de los científicos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, esta idea
afrancesada de la cultura y la política y la ciencia es reproducir. Entonces Nicolás León tendría que estar como muy empapado de toda esta teoría intelectual. Y por ejemplo, en este caso, bueno, ya que seguimos hablando de Nicolás León, digamos que, bueno, ¿cuáles han sido las últimas aportaciones que se han hecho en Francia de que hayan sacado artículos de Nicolás León? ¿Y tú has visto ya en estos...? Hay sobre la Exposición Internacional de Francia, hay un trabajo que se acaba de publicar. Hay un trabajo que también se publicó sobre la antropología mexicana y se menciona a Nicolás León. Es lo más reciente. Es lo más reciente. Es lo más reciente. Qué interesante. O sea que tenemos para Nicolás León... Para rato. Para todo un rato. Sí, yo creo que el material que está disponible en los anales del Museo Michoacano se han estudiado solamente 2 artículos. Son los que mayor estudios han propiciado. Pero en esas 3 números Nicolás León publicó alrededor de 40 artículos. Digamos que estamos hablando, tú como has estado investigando la vida de él, digamos que estamos hablando de mucho más información. Sí, porque esos son los que están publicados en los anales del museo, pero hay publicaciones de Nicolás León en la Gaceta Médica de México, en la Gaceta de México, en el boletín del Instituto Mexicano, en el Instituto Médico Mexicano. O sea, hay muchos artículos que no los hemos recopilado, pero que se encuentran publicados en la Hemerografía Nacional. Ya. Sobre los gustos, que tú sepas que leer. Yo creo que tenía un gusto impresionante por la historia. Por la historia. Más que otro conocimiento, él realmente sentía una gran pasión por la historia. Nicolás León estudió aquí en la Universidad de Morelia. Él estudió en el Instituto de Pátzcuaro las primeras letras. Y se viene a Morelia, al Colegio de San Nicolás, en donde estudia el bachillerato y posteriormente los estudios de medicina. Qué interesante. ¿Qué otros investigadores, qué otras personas te han apasionado a ti como persona aparte de Nicolás León? Bueno, la generación de estos médicos, lo que es Martínez Solórzano, Miguel Silva, Oviedo Mota, me parece una generación impresionante. Esta generación desde Nicolás hasta Oviedo Mota se me hacen unos médicos que no solo se conformaban con el conocimiento de la medicina, tenían que saber historia, tenían que saber de política. Curiosamente todos estos médicos también pertenecen y se inmiscuyen en las actividades políticas del Estado, y esto propicia que el conocimiento de la medicina como su enseñanza y práctica se formalice en el Estado. En pocas palabras, toda esa generación de médicos eran todos. Exacto. El conocimiento de Nicolás León sobre la obstetricia le permite establecer el gabinete obstétrico y atención para las mujeres en el Hospital General de Morelia. Si Nicolás León no tiene esa participación, seguramente ese pabellón no existiría. Esa primera obra también le permitió muchas cosas. Lo mismo puedes decir de Martínez Solórzano, de Oviedo Mota. O sea, estos médicos se involucran en la política para consolidar el conocimiento de la medicina. González Urrueña, fundador de la Cátedra de Medicina, pues fue diputado. Entonces, su relación con la política era, en realidad su objetivo de ellos era pues establecer y formalizar la enseñanza de la medicina en el Estado. Claro. Y por ejemplo, en el caso de Nicolás León, se dice que él estructura para el tratamiento de mujeres en donde establece un pabellón para esas personas. Y antes no lo había, no. Antes era los hospitales bajo el sistema colonial no estaban divididos. O sea, era un pabellón general y se atendían a todos. A partir de 1900, el sistema hospitalario francés, y basado en las teorías médicas, que era la teoría masmática, la teoría hipocrática y la teoría moral, va a permitir estructurar un sistema hospitalario con pabellones y con áreas, es decir, áreas para hombres, áreas para mujeres, áreas para enfermedades contagiosas, para no contagiosas, para enfermos mentales, para enfermedades venéreas, es decir, estructurar un hospital moderno con una visión basada en las teorías. Entonces, a partir de este modelo se establece pues un área para mujeres y otra para área de obstetricia, porque no era lo mismo tener a mujeres puerperias
que tener a mujeres con alguna enfermedad contagiosa, eso lo separa. Y Nicolás León establece lo que es el reglamento para las parteras y el establecimiento de esta área para mujeres. Muy interesante, sobre todo porque también da a conocer lo que es un inventario médico de las aportaciones bibliográficas, ¿verdad? De lo que es el siglo XVIII. Él hace un libro que se llama Bibliografía Mexicana del siglo XVIII y es un registro de las obras que existían en México sobre el siglo XVIII, pero también hace como un inventario, ¿no?, de lo que se podría crear, de lo que se podría inventar sobre la historia bibliográfica de México. Digamos que él fue un visionario. No, era propositivo, porque aparte este fue un encargo que se hizo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Secretaría de Fomento. Era saber de qué material bibliográfico se disponía en el territorio nacional. Y por ejemplo, tú que has investigado mucho sobre sus obras, ¿qué nos puedes decir del Desierto de los Leones? Es un manual, no sé si él se impresionó sobre el Desierto de los Leones, claro, pero él escribe este manualito, es muy corto, pero es una guía, y él lo dice en la portada, esto es una guía para el visitante del Desierto de los Leones. Habla de la flora, de la fauna, del convento, de la historia del convento, y es así, una guía turística, pero es interesante. Bueno, entonces ya tenemos para consultar la guía. Cada que alguien quiera ir al Desierto de los Leones. Exacto. Y por ejemplo, en este caso, él empieza como bibliotecario, que es lo más impresionante de... Él tiene varios puestos en el Museo Nacional de Antropología y yo he encontrado solicitudes para que se les pague sus clases, pero encontré un registro que él es bibliotecario del Museo Nacional de Antropología. Él es como el primer puesto que tiene. El primer puesto. Me imagino que de ahí se empapó demasiado de todos los libros que había ahí como para empezar a hacer las investigaciones y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos de Nicolás León Calderón, y que nació en 1859, ¿verdad? Exacto. Son muchas cosas que se podrían platicar de este gran personaje que ha aportado no más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo que podrían ser muchas horas de plática. Claro. ¿Cómo ves como para decir, bueno, es que... No, Nicolás León da bien para muchos estudios, su obra. Y bueno, pues ¿qué le puedes decir a la audiencia antes de despedirnos? Bueno, pues es una invitación a estudiar al personaje. Creo que Nicolás León es un intelectual y es muy interesante su producción. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que se tiene después de terminar el doctorado? Pues me gustaría hacer una estancia postdoctoral y seguir haciendo trabajos sobre historia de la medicina en Michoacán. Interesante. Licenciada Alba Luna, que estuvo con nosotros. Mi nombre es Alejandro Ochoa, no, gracias a ti. Y esto es por parte de la Agencia Internacional Latinoamericana, International Latinoamerican Agency. Muchas gracias, licenciada. Sí, gracias. Hasta luego. Que pasen buenas tardes. Another morning.